a ver todos, de todos modos, mañana por la mañana. Me acompañan en la mesa Marta Sansón, que es profesora de la Universidad de La Laguna, especialista en botánica marina. Maíta, que es investigadora que está realizando, de hecho, su trabajo, su TFM, está empleando los elementos de la matriz, ya veremos qué es eso de la matriz mañana, para hacer una evaluación de la zona de Ra Azul. Ángel Lobo, que ya lo conocieron esta mañana, y Armando Rodríguez, que él está trabajando con nosotros, lleva mucho tiempo trabajando con nosotros como dinamizador de la ecoárea de La Caleta en el caso del hierro. Entonces, Marta, si me ayudas, vamos, vas para allá. Desde luego a todos nos quedó claro, pasa por favor, a todos nos quedó claro después de la intervención de Loli que este proyecto se alimenta de un proceso. Y de hecho a veces el proyecto puede ser que sea el proceso mismo, o el proceso mismo es el proyecto más bien. Entonces, ¿en qué escenario nos movemos? Nos estamos moviendo en un escenario de lo que denominamos de gobernanza, que también salió en alguna otra exposición. ¿Qué implica la gobernanza? ¿O qué implica trabajar con esta perspectiva? Pues que el conjunto, que trabajamos desarrollando un conjunto de interacciones públicas y privadas con el fin de dar soluciones a problemas sociales, a problemas colectivos. Vale. Gracias, Marta. Voy un poquitito rápido. Esta mañana les comenté un poco cómo llegamos y cuál era la trascendencia de este proyecto en un determinado contexto histórico, cuando se nos pide a los científicos que empecemos a dotar de criterio científico y asesoramiento a la administración. Nosotros hicimos una primera propuesta, una para cada una de las islas, donde desde esa visión de proceso intentábamos además que las propuestas, o mejor dicho, las ecoáreas propuestas en cada isla nos sirvieran de ensayo, es decir, buscábamos zonas con diferentes actividades, con diferentes ecosistemas, con diferentes niveles de organización de la sociedad civil para testarnos a nosotros mismos y testar la fortaleza de las herramientas metodológicas que estábamos desarrollando. En un momento determinado, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nos invita a que extendamos nuestra mirada y que al menos desde el laboratorio intentásemos establecer criterios para valorar más áreas. Pase por favor, Marta. Nosotros qué hicimos, bueno, pues intentamos ampliar nuestra mirada, repito, desde el laboratorio, incorporando criterios como la diversidad y la representatividad de los ecosistemas, ojo, y de los colectivos y de las actividades involucradas en las zonas sobre las que íbamos a trabajar, la complejidad, las dinámicas internas que existían, la vulnerabilidad, no solamente la vulnerabilidad de los hábitats, la vulnerabilidad de colectivos como la pesca artesanal, la vulnerabilidad de costumbres, de zonas de baño tradicional que reclaman los vecinos y que desean que se mantenga a lo largo del tiempo. Y nos propusimos a partir de ahí extender esa mirada, incrementar el número de ecoáreas que podrían ser propuestas sobre las que vamos a ir ensayando en todo el año y medio que nos queda de proyecto, teniendo en cuenta efectivamente la contextualización, la coordinación, el aprendizaje constante, porque como les decía, este proyecto es un proceso o el proceso es el proyecto mismo y por supuesto actuando siempre con cierto resguardo o precaución. Creo que estas palabras, después de la charla que nos dio Loli, ya a todo el mundo no hace falta que me detenga más en ellas. Entonces, vamos para allá y les vamos a mostrar una primera propuesta desde el laboratorio, que es lo que estamos intentando llevar al campo. En Tenerife, ¿qué zonas estamos proponiendo ahora mismo el Consejo Científico? Bueno, pues la zona sobre la Punta del Hidalgo, sobre la que luego se centrará Marta, la zona de Ra Azul, que ya en su época se incorporó en el piloto del que les hablábamos esta mañana, Abades, las cuevas de agua dulce, porque nos interesaba incorporar también zonas de cuevas submarinas, donde además existe una actividad de buceo muy interesante, la zona de Montaña Amarilla, que de hecho ya ha sido objeto y ya ha sido también nombrada a lo largo de la mañana, ha sido objeto de intervenciones similares y parecidas, y Armeñime, donde no nos ha podido acompañar David Novillo, pero llevan muchísimos años desarrollando estrategias incardinadas en la recuperación de hábitats tras los ciclos de expansión del erizo de Erima en los años 90. Y ellos ya han tenido experiencias similares, o mejor dicho, han tenido experiencias muy cercanas a lo que es una ecoárea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todas estas zonas las hemos incorporado. Pasa Marta. Bueno, esto es simplemente por mostrarles algunos de los ejemplos. Fíjense, La Punta participa en un estudio, eso es una publicación que salió en el año 2007. Está aquí Néstor Verona, que al igual que Armando trabaja con nosotros en el Hierro, Néstor Verona trabaja con nosotros en el contexto del Ayuntamiento de La Laguna. Pasa Marta. En la isla de La Gomera propusimos la primera vez el charco del Conde y la Condesa, pero empezamos a valorar también Tapauga, Playa de Ábalos,
por supuesto, los órganos, que tienen un valor paisajístico tremendo. Y he de reconocer que faltan 2 sitios más en el mapa. Pero lo malo a veces de trabajar con las toponimias es que luego cuando te vas al Google Earth o a los sistemas de georreferenciación no las encuentra nadie. Entonces, yo les prometo que la próxima vez que nos encontremos ya se las habré georreferenciado correctamente. Sigue Malta. La Palma, que hablábamos antes con los representantes de la Reserva de la Biosfera, que han tenido han podido venir a asistir a este acto. Empezamos trabajando con la Cueva Bonita, que se ubica un poquitito al norte de Tazacorte, pero decidimos incorporar el faro de Fuencaliente. Todos conocemos la importancia de las salinas y el intenso trabajo de recuperación de esas salinas que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años. La Salemera, los Cancajos y los Roques de Grafía. Y ya para terminar, me parece, exacto, y luego el Hierro, que nos hablará luego Armando sobre la ecoárea de la Caleta. Empezamos trabajando allí, pero evidentemente nos interesaría también valorar la importancia de las zonas de Punta de la Restinga y Punta del Miradero, no es exactamente hacia donde sale la reserva marina, sino un poquitito más hacia el este. El Roque de Bonanza, que además creo que, si no me equivoco, es un monumento natural o paisaje natural protegido. La Laja de Orchilla, en el Faro de Orchilla, y el Verodal, que además creo que muchos de ustedes lo conocerán porque, y para los que no los conozcan, tiene un conjunto corrígeme Armando, es conjunto arqueológico, además es de interés geológico, tiene una playa preciosa y zona de pesca. Entonces, bueno, con esta rápida presentación me tengo que marchar corriendo y me tengo que llamar a Carmelo. Marta Sansón les contará las características de... ¿Pasa una más? Ah, bueno, perdón, se me olvidaba decir esto. ¿Qué hemos intentado con esta primera exposición? Bueno, pues por un lado, lograr representatividad de diversos hábitats, playas, razas intermareales, desembocaduras de barrancos, charcos, cuevas submarinas, arrecifes. Por otro lado, atender a una gran diversidad de recursos turísticos y recreativos, porque queremos saber si el modelo de ecoáreas realmente puede encajar bien en diferentes escenarios. Entonces hemos buscado zonas donde se practica buceo, surf, kayak, natación, avistamiento, navegación, snorkel, pesca recreativa, por supuesto. Hemos buscado la relación con otras herramientas de gestión. De hecho, muchas de las zonas propuestas están incluidas en la Red Natura 2000. Y además, buscábamos también que en su entorno hubieran elementos patrimoniales o potencialmente patrimonializables. Son actividades de pesca artesanal, antes mencionaba las salinas, zonas de baño tradicional. Zonas de baño tradicional, cómo ha cambiado la playa de nuestro pueblo, el charco donde aprendimos todos a nadar. Áreas tradicionales de navegación, arquitectura costera singular, tradiciones orales y escritas. A mí el compañero José Luis Cárdenas desde el minuto 1 me hablaba de autores que relataban a la mar, que generaban poemas sobre el mar, sobre la visión del mar, sobre lo que significa vivir con el mar. Y por supuesto gastronomía, con la que también estuvo hablando un poquitito esta mañana Carmelo. Entonces ahora sí, le doy paso a Marta para que ella comience a hablar de la caracterización de la zona de la Punta del Hidalgo, y Ángel Lobo, luego Maíta les explicará los avances en Rada Azul, y Armando en el Hierro. Esperamos, como les decía, ir incorporando poco a poco las zonas de La Palma y de La Gomera con el nuevo año. Pues hasta aquí, encantada, les veo mañana. Yo soy Marta Sansón, de la profesora de la Universidad de La Laguna, y entonces siguiendo con la presentación que hizo Raquel sobre estas ecoáreas que han sido seleccionadas para llevar a cabo, ¿no?, esta primera parte del proyecto, pues estaba la zona de la Punta del Hidalgo. La zona de la Punta del Hidalgo pues realmente es una zona que tiene interés desde muchos puntos de vista, y por eso yo creo que es de las zonas más representativas, sobre todo en la isla de Tenerife, como zona a abordar en este proyecto. Porque, bueno, yo les traigo aquí como mi impresión después de muchos años de estudio, sobre todo yo soy especialista en la parte de botánica marina, y entonces les he de decir que realmente la Punta del Hidalgo pues constituye una de esas localidades de excepcional interés desde el punto de vista sobre todo de sus recursos naturales. Es decir, en Punta del Hidalgo, en Tenerife, pues realmente se encuentra una de las plataformas
más características, plataformas rocosas donde quizás desde el punto de vista de sus ecosistemas y de toda la biota y biodiversidad que se puede encontrar en Canarias, pues es de las zonas más particulares y de mayor importancia, ¿no? Les diría yo. Luego podría ser, como de esas zonas, realmente abordar en este proyecto, ya no solo por la importancia que yo les vengo a decir desde el punto de vista biológico, sino que también en esa localidad pues se dan todos los otros actores con los que han ido hablando, y después pues también Ángel les llamará la atención sobre ese papel pues de otras actividades que también se realizan en esta localidad, ¿no? Y por lo tanto pues lo hace esa localidad de interés, ¿no? Tiene un gran interés biológico, sobre todo porque a lo largo de toda esta plataforma rocosa, que prácticamente está desarrollada pues en toda la costa de Punta del Hidalgo, pues se desarrollan una gran diversidad de ambientes, de hábitat, en los que pues van a habitar numerosísimas especies, sobre todo de... Omar ni siquiera ha llegado a su coche para venir. Entonces baja. ¿Se oye algo? ¿No? Es que oigo algo de fondo, no sé, digo, sería... Bueno, pues una gran cantidad de microambientes, de hábitat donde se desarrolla pues una flora y una fauna particular, que es la que les vengo yo a mostrar, porque siempre el conocer estos lugares y el saber pues qué riquezas, ¿no?, desde el punto de vista, en mi caso, biológico, pues tenemos en esta zona, pues siempre es muy interesante para realmente llegar a tener esa concienciación de conservarlos y de hacer que los propios habitantes de ese lugar, ¿no?, que son los primeros en defender pues su zona, pues sean los que las defiendan y los que estén a favor de esa conservación, ¿no? Y después lo transmitan pues a los demás actores de esos lugares, ¿no? Existe una gran diversidad desde el punto de vista de la flora y de la fauna, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si quieren, a nivel de la flora marina, que es lo que yo realmente pues soy especialista, pues se han hecho estudios desde hace mucho tiempo atrás, y en la actualidad pues se conocen para aquel trozo de territorio, que ya les digo pues es todo lo que es las plataformas rocosas de la punta, pues más de 350 especies de algas que crecen en aquellos lugares. Es decir, que son organismos que muchas veces en el medio marino pues pasan totalmente desapercibidos, y en la Punta del Hidalgo pues se convierte en un lugar excepcional, o sea, en un lugar muy rico. Y fíjense que las algas las podemos considerar como ese primer eslabón, como si habláramos de los árboles en tierra. Es decir, que si no existen las algas, pues todo lo demás que se desarrolla en estos lugares, como puede ser, por ejemplo, pues otros elementos más característicos como son los peces o los animales que se desarrollan ahí, pues no estarían. Es decir, que esto hay que cuidarlo, y la Punta del Hidalgo se convierte en un lugar pues excepcional para hacerlo, ¿no? Fíjense que entre las algas, pues normalmente las algas sirven no solo ya de sustrato, es decir, de lugar donde se van a asentar otros organismos, sino también lo consideramos como un lugar de refugio, de puesta, de alimento incluso, de muchos otros organismos que viven en estos ambientes, ¿no? Aquí les he traído nada más de esas más de 350 especies, pues para que vean la gran diversidad y la gran riqueza de formas, de tamaños, de colores que nos podemos encontrar en todo este territorio, y que realmente pues hace que estas plataformas rocosas, estos charcos intermareales que se forman ahí, esos primeros metros de profundidad, pues sean zonas ricas a proteger, ¿no? Y qué mejor pues que las personas que habitan en esos lugares y que son los primeros actores, ¿no?, que van a desarrollar y que van a hacer todas sus actividades ahí en esa zona. Además nosotros tuvimos oportunidad en la Punta del Hidalgo, se desarrollan en concreto una de las algas marinas pues más representativas, yo les diría más interesantes, que tenemos en Canarias, que es lo que denominamos en Canarias el musgo amarillo. El musgo amarillo, que es ese alga parda que les muestro ahí en la imagen, que en tiempos pasados pues llegaba a cubrir grandes cantidades, sobre todo de las rocas que se desarrollan ahí en toda esta localidad de Punta del Hidalgo. Incluso en los primeros metros de profundidad, como les pongo en la imagen de la superior derecha, pues tuvimos oportunidad de estudiar estas comunidades en este año pasado y descubrir
que pues por muchos motivos, que ahora no vienen a lo mejor al cuento desgranarlos, pero estas plataformas que eran tan interesantes y tan ricas, como les digo, el primer eslabón de toda la vida que se puede llegar a desarrollar ahí en esta localidad, han desaparecido. Y entonces, pues por temas que ya les diré, pues de contaminación, incluso por algunos efectos siempre derivados de la actividad humana, pues todas estas plataformas tan ricas de algas, estas praderas han desaparecido. Yo les pongo ahí un dato de aproximadamente el 90% de lo que era conocido en hace pocos años atrás, pues en la actualidad pues prácticamente no están presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente en Punta del Hidalgo es de esos lugares donde estas plataformas todavía están, o sea, tienen una diversidad genética y donde todavía están presentes de manera bastante considerable en relación con muchas otras localidades de las islas. Lo que le da de nuevo a la Punta del Hidalgo ese potencial de intentar pues conservar ese ambiente y de alguna manera pues defenderlo en todo lo posible, ¿no? Fíjense que muchas veces pues llegaba a formar poblaciones muy densas en los primeros metros de profundidad. Ahora en la actualidad ya vemos que el tamaño de los individuos ha disminuido considerablemente y que ya incluso estas poblaciones no llegan a ser tan densas como lo eran en tiempos pasados, sino que ahora en la actualidad realmente pues forman pequeños manchones, lo que nos está indicando que de alguna manera pues son especies que están de alguna manera afectadas pues por muchas de las condiciones que se dan en la actualidad, ¿no? Sobre todo por todo lo derivado por la actividad humana, ¿no? Entonces hay que saber actuar con el medio, pero nosotros, claro, como biólogos, pues también defendemos el que todas esas actividades que se realicen en las distintas zonas, y qué mejor que siempre conocerlo primero para después poderlo apreciar y saber que esas actividades hay que desarrollarlas, que siempre hay que haber esa conexión entre la población y todas las actividades que se desarrollan ahí, pero siempre con esa conciencia, ¿no?, de que tenemos grandes valores desde el punto de vista de los recursos naturales, que también de alguna manera los tenemos que tener presentes para protegerlos y para conservarlos, ¿no? Pues esto sería la imagen también de esos fondos, que ya les digo que en la Punta del Hidalgo pues siguen siendo sobresalientes y que siguen siendo excepcionales y que le dan gran valor a esta zona, ¿no? También desde el punto de vista, ya les digo, de otros organismos, también tenemos representados pues muchos organismos animales, y yo nada más pues les he traído algunos de los ejemplos que se pueden también dar en estos ambientes intermareales o estos ambientes litorales en Punta del Hidalgo, como puede ser el grupo de las aves, de las cuales están representadas allí bastantes especies también interesantes. Algunas de estos animales que les voy a poner ahora a continuación de forma muy rápida, pues incluso son especies que tienen gran interés, porque muchos son incluso endémicos de las islas. Entonces hay que tener este conocimiento para también apreciarlos, ¿no? Pues estaría representado el grupo de las aves, normalmente desarrollados en estas zonas intermareales. Después estarían también, evidentemente, los peces, de los cuales pues les he traído nada más pues 3 ejemplos de los que suelen vivir de forma muy habitual en esos ambientes de charcos, los primeros metros de profundidad. Y, por supuesto, los grupos de invertebrados, que también serían pues esos organismos de los cuales pues existe una gran riqueza, una gran biodiversidad, y estarían representados pues algunos como, bueno, pues ahí hay algunos crustáceos, hay equinodermos, hay moluscos, hay también algunos del grupo de los corales, de las esponjas, etcétera. Es decir que, de forma muy resumida, lo que les venía a defender yo o a mostrarles, ¿no?, en esta primera parte de la presentación, y ahora les dejo paso a mis compañeros, pues sería que realmente hay que conocer muchas veces, aunque estemos en un tipo de proyecto, ¿no?, que para mí ha sido una sorpresa y muy agradable, ¿no?, el poder conectar con muchas veces el despegarnos un poco de nuestra mentalidad científica únicamente, ¿no?, e ir un poco más allá, ¿no?, y saber toda esa serie de actores que pueden estar de alguna manera pues contribuyendo, ¿no?, en una misma zona, en una misma localidad, y ir todos a defender o ir todos a mostrar la importancia que tiene el defender una determinada zona, ¿no?,
y para todos esos actores interesantes, pues la importancia que tiene el conocer pues todos los hábitats, todas las comunidades marinas también que se dan en estos ambientes, porque de alguna manera ese conocimiento pues nos lleva a contribuir muchas veces a mitigar pues los efectos que los propios actores también pues ocasionamos, ¿no?, en esta serie de medios que de alguna manera pues en el proyecto Ecoáreas estamos intentando pues conservar y proteger y llevarlos a ese nivel, ¿no? Yo creo que con esto les doy una visión del interés que tiene la Punta del Hidalgo en este sentido y bueno, y si tienen alguna pregunta pues ya igual al final ¿no? ¿Sí? Como... Vale. Bien, muchas gracias. Yo solamente voy a hablar durante 2 diapositivas, nada, apenas 3 minutos. Ahora estoy en mi doble función ahora de presidente de la Federación Canaria de Surf, que es lo que me toca. Quizá me debería poner un bañador o algo y no estar así. Pero bueno, esto no es lo mío, ¿no? Pero bueno, lo que les voy a hablar simplemente es que en la zona, digamos que en el proyecto piloto principal para Tenerife, que es la zona Bajamar, Punta del Hidalgo, digamos que una de las actividades más importantes que se desarrollan en esa zona, actividad deportiva, recreativa, lúdica, es el tema del surf. De hecho, la punta siempre fue reconocida como uno de los orígenes del surf en Tenerife. Igual que en Canarias fue la playa de la Cícer, pues aquí es en Tenerife. Pero bueno, es un sitio muy interesante y muy importante para el tema de las olas porque, como estaba también diciendo Marta, al ser una raza que llega muy profundo, bueno, se adentra mucho en el mar con muy poca profundidad, eso provoca efectivamente que se produzcan muy buenas olas, ¿no? No, la anterior, por favor, gracias. Bien, esto que ven aquí es un mapa de las principales olas de Canarias. No están la de La Palma o el Hierro o La Gomera, pero lo interesante de esto no es que aprendamos también que las olas no son algo que se produce en el mar de forma espontánea, sino que están perfectamente localizadas como si fuese una montaña. Al igual que los montañeros van al Everest a escalarla, pues exactamente ocurre lo mismo con las olas. Las olas se sitúan en lugares muy precisos del litoral y no pueden estar en otros. Y no pueden estar en otros simplemente porque las condiciones, sobre todo batimétricas, así lo impiden. Y que existe una ola surfeable es un milagro de la naturaleza. Hay pocas olas que podemos denominar surfeables en Canarias y en otros lugares. Por lo tanto, que haya sitios, como por ejemplo puede ser Las Palmas de Gran Canaria, que es una bahía fantástica, donde desde el Confital hasta el Lloret se pueden coger olas, son lugares, digamos que muy singulares y muy caros de conseguir. Es muy complicado que exista esto, por lo tanto son sitios con mucho valor y por lo tanto cualquier tipo de actuación que se realice puede, digamos que acabar con este tesoro. Esto viene además de una página web, que es una página web piloto del Gobierno de Canarias, que les invito como amantes del litoral a visitar, ¿vale? Porque el Gobierno de Canarias ha metido mucho dinero en esto y yo creo que es muy importante, y aquí el jefe, sobre todo ha sido un empeño del jefe de servicio del litoral de la provincia oriental de Valeriano, y se llama Pilotaje Litoral Canario, ¿vale? Para los que sepan un poco de tema de georreferencia y todo esto, es como el SITCAN a nivel urbanístico, pero a nivel de lo que ocurre en la costa. Se llama Pilotaje Litoral Canario, es una página web que está absolutamente en construcción desde el punto de vista de que se van incorporando diferentes capas. Y aquí tienen herramientas tan interesantes como no solamente poder medir una playa, por ejemplo, superficialmente, lo cual le vendría muy bien a un ayuntamiento para el tema de los servicios de temporada, sino también están localizadas distintas actividades en el litoral. Y de esto, evidentemente, también se surtirá de esta información cuando se aprueben los futuros planes de ordenación espacial marítima. Pues bien, esto es un trabajo de la Federación Canaria de Surf que le dimos al Gobierno de Canarias, y aquí están localizadas, georreferenciadas, y también con las características principales de cada una de las olas de Canarias. ¿Puedes pasar? Perdón, Marta. Bien, esto es digamos que
hay un nuevo sector de la economía, bueno, sector o microsector de la economía que se llama surfonomics, ¿no? La economía del surf, ¿no? Y surfonomics se dedica a, y esto es real, hay estudios, a cuantificar económicamente cuánto vale un recurso natural como es una ola. Entonces hay estudios realizados en España, por ejemplo, hay uno realizado en Mundaka, en Europa hay otro realizado en la zona de Nazaret, en Portugal, pero también sobre todo en Estados Unidos, en Mavericks, en Tresles, en Malibú, etcétera, etcétera. Y la cuantía económica la verdad es que es impactante. Es decir, estamos hablando que una ola puede suponer para la economía local a lo mejor entre 4 y 8 millones de dólares. Evidentemente tiene que ver un poco con la importancia de la ola. Y no estoy hablando de la importancia de la ola si es una ola maravillosa o no lo es, sino muchas veces puede ser una ola mediocre, como puede ser, por ejemplo, la de la Cícer, ¿vale? Que no es una gran ola, es mucho mejor la del Confital, pero económicamente mucho más importante la ola de la Cícer, porque hay muchísima gente que viene para allá a practicar el surf, hay muchas escuelas, etcétera, etcétera, y está medido todo, es decir, desde los locales que trabajan con el surf, desde la comida que hace que el surfista, desde el parking, etcétera, etcétera. Se habla más o menos que a lo mejor un surfista cada vez que va a hacer surf pues se puede gastar una media entre 10 y 30 euros diarios, ¿vale? Entre gasolina, comida, etcétera, etcétera. Si se queda a comer, pues evidentemente todavía más. En Canarias hemos sido incluso pioneros en todo esto. No tengo la diapositiva, pero allá en el año 2010, junto a un oceanógrafo radicado es inglés, pero está radicado en España, en Asturias, que se llama Tony Bat, pues él y yo organizamos un congreso que denominamos Primer Simposio Internacional sobre la protección de las olas como recurso natural, económico y deportivo. Un título muy largo, muy académico, pero que tuvo tanta fuerza que a partir de ese momento empezó un movimiento mundial, y ustedes lo pueden buscar por internet, una serie de congresos que se han realizado en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, que se llama Global Wave Conference, ¿vale? La Global Wave Conference ha tenido su origen en Canarias y concretamente en Orizaba La Laguna, donde yo hablé de la protección jurídica de las olas y fui tachado evidentemente como una especie de loco por parte de mis compañeros, ¿no? Pero bueno, evidentemente alguien tiene que estar en la vanguardia de cada una de las cosas. Pero bueno, simplemente quería subrayar esto, la importancia de las olas respecto a la punta de Hidalgo, de una actividad como es el surf, y efectivamente, como muy bien dijo Raquel, que muchas de las zonas que se han buscado no solamente son zonas importantes desde el punto de vista medioambiental, sino muy importantes respecto a las actividades recreativas que se llevan a cabo ahí. ¿Por qué? Porque estamos intentando es que Ecoarias sea un lugar para el disfrute de la sociedad. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Maita Benzo y soy del máster de la Universidad de La Laguna de Biología Marina y os voy a contar un poco la propuesta de Ecoaria en la zona de Radazul. Es una propuesta que está basada en un proyecto piloto del que ya se ha hablado, que se hizo en el año 2016 en el marco MAEL de microáreas ecoturísticas del litoral en la provincia de Santa Cruz. Entonces, bueno, en realidad es lo que se quiere considerar como una ecoárea es el municipio del Rosario, que está compuesto por el 50% de la costa que se quiere proteger, bueno, gestionar como ecoárea, está en Radazul y Tabaiba, que es donde vive la mayoría de la población, y luego delimita con Boca Cangrejo y con Barranco Hondo. Es un municipio que tiene como unos 40 kilómetros cuadrados y más de 17.000 habitantes y pues tiene una caracterización especial por el cual se quiere proponer la ecoárea en esta zona, y es que tiene mucha población residente y un uso turístico masificado. Esto es porque, bueno, sobre todo en la época de verano o así, por las condiciones climáticas que son muy favorables, tiene como un buen clima todo el año, y también las condiciones oceanográficas, porque es una zona que está resguardada de los vientos del norte y del noroeste, entonces es como una zona muy favorable para diferentes usos. Tiene como usos compartidos, pues sobre todo el principal uso, que es la zona residente, donde vive la mayoría de la gente en Radazul y Tabaiba,
pero también el uso de los bañistas. Radazul y Tabaiba son los dos puntos principales de baño del municipio del Rosario, y además se le suma la gente de Santa Cruz, que pues como por cercanía y en Santa Cruz no hay tantas zonas de baño, pues van a esta zona. Luego hay actividades recreativas, actividades pesqueras, y una actividad muy importante de interés turístico es el buceo, donde encontramos el pecio de Tabaiba, que fue una propuesta de protección de área marina protegida en el 2010 y 2011. Por otro lado, aunque no es una zona que los expertos de la comunidad científica hayan considerado como de interés especial ambiental, pero sí que es verdad que se le llama la pecera de Tenerife porque tiene mucha diversidad de especies que son características de todos los fondos de Canarias. Bueno, como decíamos, la zona de baño es uno de los principales usos. El buceo es uno de los usos más conflictivos porque pues utilizan la zona de la acera para acceder a las zonas de buceo, para las inmersiones. Hay muchos clubs de buceo. También los buceos nocturnos generan un poco de malestar en los residentes por los ruidos, etcétera, y es como una de las actividades que puede generar más conflicto y más interesada en que se cree esta ecoárea para gestionarlo de forma participativa entre todos, como se podría utilizar el litoral de una forma en la que todos se sintieran cómodos. Luego también tenemos actividades como el paddle surf, el kayak, la pesca profesional, recreativa, el puerto deportivo, el club náutico, etcétera. Bueno, este es un sociograma, que es un instrumento que está en construcción, que fue creado en el proyecto piloto del 2016 y es clave para entender un poco la cantidad de actores que participan en este proyecto de ecoáreas y cómo es la relación entre ellos y la afinidad con el proyecto, en donde vemos que sobre todo las empresas marítimas, el club de buceo, etcétera, etcétera, serían como los más interesados en que la ecoárea siguiera adelante, los usuarios como submarinistas también, bañistas, etcétera, y luego tenemos a dos actores importantes de poder, que serían el ayuntamiento y los vecinos. El ayuntamiento se sitúa un poco en el medio porque bueno, está muy interesado en la problemática que tienen allí, pero de momento las iniciativas y los proyectos que se han propuesto de ordenanzas para que se gestionen estas ecoáreas, o sea, estas actividades, todas las actividades que coexistan, pues está como en proceso y todavía no hay nada desarrollado. Y los vecinos en esa época pues son un poco reticentes porque yo creo que se piensan, ¿no?, por lo que se habló con ellos, etcétera, como que crear una ecoárea a lo mejor va a hacer que haya más todavía gente que vaya para allá y bueno, no por desconocimiento del proyecto, en principio. Bueno, como os contaba, como aspectos ambientales no se caracteriza por nada en concreto, pero sí que es verdad que tiene puntos claves de buceo como el pecio de Tabaiba o como la pirámide, y por eso se le considera la pecera de Tenerife, y podemos encontrar muchísima diversidad representativa de los fondos marinos de Canarias, como son, por ejemplo, los invertebrados, vemos equinodermos, moluscos, nidarios, crustáceos y peces cartilaginosos y óseos que puedes ver en cualquier inmersión que hagas prácticamente por la zona de Radazul, sobre todo más por Tabaiba o por Boca Cangrejo y Lanea y por ahí. A ver. También, bueno, como vemos, tiene las algas, también son las más representativas de los fondos, son las macroalgas, las costrosas y los céspedes. También es verdad que tiene 4 emisarios en la zona. Uno no está en situación irregular en la zona de Tabaiba, pero a pesar de esto, la calidad del agua sigue siendo excelente en la zona de Radazul. Y bueno, por todos estos motivos y también por el impacto económico que tienen las actividades turísticas en la zona, pues se considera que, como no existe ninguna regulación ni ninguna figura de protección, pues que podría ser una buena propuesta para una posible ecoárea. Y ahora se está trabajando en la parte de la matriz, en implementar, o sea, en evaluar los valores ambientales. Y bueno, yo estoy trabajando ahí buceando y haciendo muestreo científico para evaluar cómo se podría seguir desarrollando y pasar a la siguiente fase del proyecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Armando Rodríguez.
soy el dinamizador de la ecoárea de La Caleta, en la Isla del Hierro. Un poco yo creo que me seleccionaron por mi vinculación con La Caleta de diferentes tipos, de diferentes cuestiones. Soy también secretario de esta asociación, el CIT El Hierro, Centro de Iniciativas y Turismo El Hierro. Se fundó en el año 2012, un poco auspiciado pues por la situación económica, la doble crisis económica y sísmica que asoló la Isla del Hierro a partir de la erupción del volcán Tagoro. Es una asociación que creamos entre 6 amigos y yo, y ahora ya tiene 100 y pico empresas asociadas, lo que representa casi el 80% del empresariado de la isla. O sea, es una asociación de muy amplia representación y está metido en todo. Está metido en todo, hacemos todo tipo de cosas, culturales, eventos culturales, defensa patrimonial, de las tradiciones, bueno, prácticamente en todo. Además, estoy vinculado a La Caleta porque soy buceador, instructor de buceo. Soy presidente de un club de buceo que fundamos en el 2008 y pues buceo con mucha frecuencia en La Caleta, así que sé muy bien, perfectamente cómo están los fondos y el potencial que tiene, ¿no?, como ecoárea. Podemos ir pasando. Así que esta es La Caleta. Este pueblecito es un pueblo muy pequeño, con unos cientos de habitantes. Prácticamente casi es ciudad dormitorio. Ciudad dormitorio, pues de mucha gente trabaja o bien en el aeropuerto o bien en Valverde, en la villa, que tiene un clima pues no tan benigno como el que tiene La Caleta. Entonces pues mucha gente vive ahí. Comenzó siendo un pueblo pues de pescadores y puerto, digamos, auxiliar del puerto de La Estaca, que se encuentra a 1 milla aproximadamente de La Caleta, ¿no? Sí, podemos pasar. Esta es otra vista del municipio, del pueblo de La Caleta, en la que pueden ver un barranco, que ahora les voy a hablar un poquito más extensamente de él, el barranco de Tejeleita. Hay un sendero circular que une a La Caleta con la villa, con Valverde, aproximadamente unos 4 kilómetros en total. Y ese barranco tiene una gran importancia patrimonial, el patrimonio arqueológico, porque comprende el conjunto de La Candia, aparte también del de La Caleta, que también tiene su figura de protección como bien de interés cultural. Y luego el barranco La Candia pues tiene múltiples estaciones. Hay un estudio bastante extenso de Renata Spiegel y María Jesús Jiménez, que lo pueden... donde habla de todas y cada una de las estaciones rupestres que se encuentran en ese barranco, ¿no? Sí, vamos pasando. Bueno, y aquí ven la zona de baño de La Caleta. Es un conjunto de piscinas y acceso al mar por una serie de rampas. Hay una plataforma de baño y por esta zona de aquí una especie de espigón por la que se accede también al mar y por donde solemos entrar la gente que buceamos en La Caleta. ¿Puede pasar? Aquí hay pues una avenida, ¿ven?, la zona de aparcamiento, y aquí ya pues comenzaría el barranco. Y justamente allí en el paseo, pero no en el que está por encima, sino el que está más cerca de la línea litoral, hay ya pues grabados rupestres arqueológicos, ¿no? Bueno, puedes pasar, estas son fotos, sí. La Caleta, la ecoárea de La Caleta. Pues, ¿por qué se selecciona La Caleta como el lugar adecuado para la ecoárea? Hay otros muchos lugares, como dijo Raquel antes, todos tienen su interés y sus valores y sus recursos, pero quizás La Caleta era el más evidente por aunar una serie de cuestiones, como el que haya una población fija, constante, haciendo uso y disfrute de la zona. El ayuntamiento desarrolla múltiples actividades allí, hace pues cursos de natación, actividades con mayores, con niños, las fiestas, pues tiene una actividad bastante considerable. Luego en verano las fiestas están muy bien, las hacen todos los vecinos, son de las pocas fiestas que no han sido tuteladas por las administraciones y las hacen los vecinos para los vecinos y por los vecinos, ¿no? Luego, pues el CIT del Hierro va un poco
¿Cuál es el papel del CID del Hierro en todo esto? Pues la Asociación de Vecinos de La Caleta, hace 2 años o así, pues dejó de funcionar como tal. Entonces, pues el CID va a ser un poco de aglutinador de las inquietudes que tienen estos vecinos, que tienen muchas ganas de seguir trabajando, pero ninguno quiere pues tomar la batuta, digamos, un poquito más organizada de la cuestión, ¿no? En la Caleta se desarrollan muchas actividades como la pesca, el scuba, o el buceo con botella, el snorkel, el kayaking. Tenemos un conjunto de piscinas y mar. Es un escenario natural innegable y que contiene patrimonio histórico y arqueológico, así pues como la actividad de senderismo. Podemos pasar. Ha sido foco generador de noticias a lo largo de los años. El Fotofula era un concurso que se hacía antes, lo hacían le digo se hacía antes porque hace unos años que se ha dejado de hacer con esto de que la asociación de vecinos pues dejó de funcionar, ¿no? Era un concurso de fotografía submarina, pero amateur. Estaba muy bien porque estamos acostumbrados a que todos los concursos de fotografía submarina tienen un cierto nivel de profesionalidad. Esto lo hacía bastante más accesible a cualquier persona que simplemente pues tenía una cámara con una carcasa y quería un poco iniciarse en este mundo, ¿no? Participé en muchas ediciones, no como participante, sino en la seguridad de la prueba, cuando estaba en los bomberos voluntarios, y la verdad que luego estaba muy bien porque luego terminaba con una fiesta que hacían todos los vecinos y era un elemento, vamos, innegable del uso y disfrute que se hace de las piscinas y de la zona de la Caleta de una forma sostenible. Puedes pasar otra vez hacia atrás. Eso es. El fulatlón es algo que se hace también en el verano. Era una prueba de triatlón en la que los participantes recorrían una distancia a nado, otra en kayak, y luego cuando salían hacían otra parte, otro tramo corriendo, running. Participaban padres con niños, estaba súper bien también. Luego dice telenovela. En una ocasión a los vecinos de La Caleta les dio por hacer una telenovela. Estuvieron más de 1 mes y medio grabándola, se vestían, se caracterizaban, y la grabaron y estupendo. Eso, bueno, revolucionó La Caleta durante un tiempo también. El vídeo de Maktub, no sé si han visto la película, es de unos jóvenes de ahí de La Caleta, los que hicieron la música, el vídeo, que luego los conocerán porque hay vídeos suyos en YouTube, se hacen llamar Loco Playa, con 1,5 millones de visitas, todas las canciones que ellos tienen, o sea que son un auténtico fenómeno de masas. Una de ellas se les ve saltando y brincando en las piscinas de La Caleta, o sea, es un vídeo muy loco. Y es un geositio, está referenciado por la UNESCO como el geositio número 13 del Geoparque, que se fundó en la Isla del Hierro en el año 2014. A partir del año 2014 se reconoce a la isla entera en su conjunto como geoparque y se marcaron una serie de geositios. El número 13 era La Caleta, porque en ella hay una playa levantada, lo que en Canarias se conoce como playa levantada o playa litoral. Es una playa fósil, pues que llega ahí por una serie de motivos, por un conjunto de causas. Entre ellas pues tienen que ver con los deshielos en las glaciaciones, así que es de la era cuaternaria, terciaria. También puede haber motivos tectónicos o motivos, pues sin ir más lejos, en la última erupción volcánica la Isla del Hierro se elevó 8 centímetros, creo recordar que fue. Pues estamos hablando de un solo evento volcánico. Sumen los eventos que pueden haber a lo largo de una era, en eras geológicas estamos hablando, pues es fácil que una playa termine pues en una zona más levantada, ¿no? Se puede ver, está ahí al lado de donde la gente se baña, y hay unos estratos con conchas. Es uno de los motivos de preocupación en cuanto a que se haga cualquier tipo de actuación en la zona, porque ya
pues cuando se han hecho actuaciones en tiempos pasados, parte de la riqueza geológica quedó destruida. Ahora de lo que se trata es de lo que queda, pues que quede bastante protegida y, ¿por qué no?, incluirlo dentro del uso y disfrute que se puede hacer de la zona, ¿no? Sí. La Caleta del Hierro pues fue reconocida como bien de interés cultural, su patrimonio histórico de Canarias, por el valor histórico y la suma del paleontológico al contar con la playa fósil del Cuaternario. Esta roca, aquí la gente coloca las toallas en el solarium, se pone a coger sol, pero aquí hay un grabado líbico bereber de los más importantes de Canarias, pues porque tiene formas geométricas, alfabéticas y también de los más importantes hasta en el norte de África, ¿no? Está ahí. O sea, sí, esto me puede pasar, ya un poco lo conté. El fulatlón, lo que les contaba antes, lo pueden ver, pues que consistía un poco en hacer una carrera de piraguas, puede pasar. Carrera y natación, ¿no? Pasa. También ha sido escenario la Caleta de algunos eventos deportivos ya también de nivel, como el Campeonato de Canarias de Vídeo Submarino en el 2016, pues que la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas pues tuvo bien organizar ahí en las aguas de la Caleta. No es casualidad, es que la Caleta contiene una muestra representativa de gran parte de la vida marina que se puede encontrar también en cualquier sitio de Canarias. De hecho, es una de las inmersiones pues, más interesantes desde mi punto de vista, porque en ella podemos encontrarnos casi de todo. Podemos encontrar incluso algunas especies sorprendentes que estén no solo en el Hierro, incluso en Canarias, como la Palitoa caribareorum, que es un coral pues que por cuestiones geográficas no debería de encontrarse en Canarias y se encuentra. Estuvo en estudio, ayudé, recuerdo en una ocasión, a unos chicos biólogos que fueron a monitorizarla para ver su evolución y parece que está constante. También hay coral rojo, coral negro, a 23, 28 metros de profundidad, hay un arco de coral muy bonito con coral negro también. ¿Puedes pasar? Bueno, estas son fotos de ese campeonato. En el 2016 se hicieron algunos vídeos muy interesantes, un campeonato de Videosub. Bueno, estos son unos de los participantes. Yo le íbamos a proyectar un vídeo de esta pareja, que era porque ilustraba bastante bien a nivel visual los fondos de la Caleta. No pudo ser proyectarle este vídeo, pero le vamos a proyectar otro de otros dos participantes también de este campeonato, que bueno, que también puede estar bien. Vamos a ver. Sueños en el mar, se fue siguiendo cantos de sirena. Se fue dejando lo que no se va, lo que las olas no se llevan. Se fue a la orilla donde lame el mar, buscando un corazón de sal. Se fue soñando que la noche de algún día lo vería. Dicen que no encuentra dónde está por no saber mirar. Quiso buscar yendo mar adentro,
El modelo flacucho era yo, iba con el de compañero, fortuitamente porque iba sustituyendo a su compañero que se puso enfermo y en último momento tuve que sustituirle. Esto es lo que, bueno, han visto, era un día malo, no se vivió toda la vida que puede haber en la caleta en un día normal. O sea, vamos, está mucho mejor de lo que se ve en el vídeo. Una de las cosas que llaman la atención es la cubierta algal, ¿no? Bastante intacta, bastante bien conservada, debido a que en el Hierro no ha sucedido como en otras islas, que el erizo diadema, aparte de la presión, la antropización ha hecho sus estragos, pero el erizo diadema en el Hierro está bastante controlado. La diferencia del erizo diadema en el Hierro con el resto de islas es que en el resto de isla campa a sus anchas, va ramoneando las rocas y dejando tras de sí auténticos blanquizales. En el Hierro el erizo diadema se encuentra, pero está escondido debajo de las rocas por la cuenta que le trae, porque sus depredadores andan sueltos todavía y en otras islas pues han sido devastados, ¿no? Como puede ser el pejeperro, el gallo, el pulpo, el tamboril. Esas son las especies que más presión ejercen sobre el erizo diadema. Entonces, en tanto en cuanto el ecosistema esté protegido y haya un equilibrio, el erizo diadema está donde tiene que estar, que es escondido, ¿no? Hubo hace años, recuerdo, el Cabildo de Tenerife hizo una campaña para tratar de paliar el efecto del erizo diadema, que consistía en pagarle a los clubes de buceo para que fueran los buceadores a matar erizo diadema. Eso no funcionó, es imposible que funcione porque el erizo está ahí las 24 horas del día. Un buceador está 45 minutos en el agua y en una zona concreta determinada. El pejeperro, el tamboril, el gallo están las 24 horas del agua en el día, igual que el erizo, y en todas partes. Entonces, las cosas son como se tienen que hacer, ¿no? Y el trabajo lo tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos es una composición de 3 fotografías, conjuntos de arcos de cuevas del barranco de Tejeleita, bien de interés cultural, donde pues los bimbaches poblaron esta zona y consecuencia de ello es que dejaron muchos grabados a lo largo de este barranco y algunas cuevas que están pues marcadas como estaciones rupestres, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nos podemos encontrar. Ven aquí estos charcos, estos pequeños charcos que se forman, posiblemente es una de las razones por la que los bimbaches poblaban esta zona, y es que la isla del Hierro, al ser la isla más joven, es muy permeable, de tal manera que el agua de la lluvia siempre se filtra rápidamente y solamente se mantiene un poco ya cerca de las líneas litorales. Por eso siempre todos los pozos históricamente se han excavado cerca de la costa, pero a medida que se ejercía presión extractiva sobre ellos, se comunicaba con el agua de mar y quedaban contaminados por el agua de salmuera. En la antigüedad, que no se hacían estos pozos artificiales, lo que hacían los bimbaches era aprovechar lo que la naturaleza les daba, que eran algunas rocas donde el agua se estancaba y podían hacer uso de ellas. Por eso todo este barranco, aparte, no sé si se aprecia bien, está plagado de cuevas. Entonces, pues bueno, si tienes agua y casa, pues ¿para qué te vas a ir a otro sitio? Sí, bueno, aquí un poco una marcación de lo que es el sendero. Aquí estamos, digamos que a medio camino, ¿no? Entre La Caleta y Valverde. A medida que nos acercamos a Valverde, pues también hay otra cueva, la cueva de la Pólvora, se conoce como la cueva de la Pólvora, también bien de interés cultural en su categoría de conjunto histórico. Una de las primeras iglesias, por decir así, del Hierro. La primera iglesia del Hierro y una de las primeras de Canarias, porque ya fue iglesia en la época de los bimbaches. Allí ellos custodiaban al Aranfaibo, que era una de las divinidades, de las deidades que tenían los bimbaches, y que como los bimbaches pues no tenían iconografía religiosa, digamos que lo representaban un poco mediante un cerdo de la raza pequeña, un cerdo negro, y lo guardaban ahí en esa cueva, en la cueva de la Pólvora. Simplemente
el anciano o la persona más sabia de la tribu iba por él y se lo llevaba hasta los riscos de Ventaiga, donde hombres y mujeres durante 3 días hacían ayuno con sus plegarias para que lloviera, ¿no? Cuando no llovía, pues sacaban ese cerdo, lo soltaban entre el pueblo y ahí seguía hasta que llovía. Cuando llovía, pues lo devolvían a la cueva, ¿no? Entonces, pues luego se llama la Cueva de la Pólvora porque luego fue Polvorín, después de la conquista, fue Polvorín donde guardaron la pólvora, etcétera. ¿Qué más? Bueno, son cuevas de esta zona. Algunas se ve que han seguido teniendo. Esto es una cueva de habitación, que es lo que se hacía en las cuevas. Pues luego le hacían un semicírculo de piedra a las entradas y las hacían un poquito más. Y estas pues se ve que han seguido siendo utilizadas ya hasta tiempos ya más próximos a la actualidad, ¿no? En La Caleta también se hizo un curso nos formamos con la federación como instructores de buceo adaptado. Aquí estábamos pues un poco haciendo prácticas del curso de buceo adaptado, pues para poder hacer bautizos y cursos a personas con algún tipo de impedimento, de movilidad, Y creo que con eso ya terminamos y muchas gracias. Buenas. ¿Quieres moderar? Muy bien, muchas gracias a la mesa. Vamos a abrir un pequeño periodo de preguntas, aunque ahora vamos a continuar con esta mesa, con otros compañeros, por si hay alguna preguntita. Aprovechar que los tenemos aquí. ¿Sí? Por aquí hay una. A ver si hay alguna más antes de dar las palabras. ¿No? Aprovechamos. Buenos días. En relación a lo que comentaba el compañero del Edicio Diadema, de que en el hierro a lo mejor no se da, no hay tanto porque tiene más especies depredadoras. No sé si sabes que estos últimos 2 años el erizo diadema en Canarias prácticamente ha tenido una mortandad del 99%. De hecho, entre los grupos del sector de la pesca recreativa, más concretamente los submarinistas, se ha visto que exactamente eso prácticamente ha desaparecido por creo que era alguna bacteria o algo, pero los pocos que quedan se encuentran escondidos en huecos, en piedras, en huecos hondos que no tienen ventilación, con lo cual la especie depredadora tendrá una influencia, pero tiene que tener otra influencia, algo más que lo que hace que haya desaparecido y que no esté en el hierro. Eso por un lado. Y otra cosa que me vino a la mente con el tema de las ecoáreas es que el problema que hay ahora con las especies invasoras, que se están viendo cada vez más, llegaría el momento que a lo mejor sería conveniente de que si se diera el caso en alguna de las zonas ecoáreas, pues organizar alguna forma para eliminar esas especies invasoras. ¿Sería viable eso? ¿Interesaría o no? Gracias. Sí. Sí. Ya lo tiene. Bueno, yo solamente te voy a contestar una cosa, porque yo creo que esta pregunta la puede contestar mejor Marta. Yo solamente te voy a decir de que el control de especies por otras especies es lo que ha mantenido el erizo diadema en el hierro, pero posiblemente no haya controlado, pero posiblemente no sea la única razón. También está la antropización, el grado de presión que ejerce el humano sobre el litoral. Y respecto a lo que tú comentas de que ha disminuido, pues el erizo obviamente es un animal también, o sea, no queda ajeno a este efecto, pero pienso yo que puede estar afectado por una cosa y por la otra. O sea, pero bueno, eso quien mejor te lo puede contestar es Marta. Yo te hablo desde mi perspectiva de buceador y lo que llevo viendo desde hace 20 y pico años que buceo, ¿no?
Bueno, yo no soy especialista en la parte de fauna marina, pero sí que tengo conocimientos porque llevo ya años trabajando en el medio marino. Yo lo que sí te puedo decir es que las causas, como han dicho mi compañero también, las causas son muchas las que se dan, o sea que nunca podemos achacar tanto el aumento como la disminución en cualquiera de las especies en el medio marino por una única causa, sino que eso es un conjunto de factores que son los que están llevando a cabo pues toda esta serie de cambios en la biota marina. Y entre ellos, pues, y también si quieres lo enlazo un poquitito con lo de las especies invasoras, muchas veces lo de tiene que ver también pues todos los temas de antropización, es decir, toda la destrucción de los ambientes marinos ha causado cambios, lo que es el tema de la contaminación en el mar, pues también está causando muchos cambios en todos los ecosistemas, y también pues todo lo que tiene que ser o sea, todas las variables que están asociadas con el cambio climático, es decir, el haber aumentado las temperaturas en los océanos, la acidificación de los océanos, todo eso también nos está afectando a nosotros, y todos los ecosistemas marinos de Canarias, pues en los últimos años venimos investigando mucho en ese tema, y tanto la contaminación como el cambio climático pues los está afectando, ¿no? Entonces también en cuanto a las especies invasoras, muchas de las especies invasoras también tienen que ver con esto, es decir, que muchas de ellas pues también provienen de otras regiones biogeográficas en las que probablemente las condiciones ambientales son de, por ejemplo, ¿no?, de aguas más cálidas. Entonces, el haber aumentado la temperatura aquí en los océanos pues provoca que todas estas especies encuentren ahora en nuestras aguas pues mejores condiciones que las tenían en el pasado. Es decir, que todo es una red y un nexo de cosas, ¿no?, de causas que están haciendo pues que todas estos cambios se den, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que tú comentas, lo de los erizos, pues ha tenido que ver también esto, ¿no? Por ejemplo, pues esas bacterias que están afectando, incluso amebas, ¿no?, que se ha dicho que las causas realmente de la desaparición, de la mortandad de estos erizos, pues está asociado con la aparición de unas amebas que son las que están causando la muerte, ¿no?, en gran medida. Y se ha estudiado, porque hay, por ejemplo, un grupo de investigación en el Instituto de Enfermedades Tropicales en La Laguna, que viene años estudiando todo este fenómeno, y entonces se ve que son las causantes realmente de estos picos de mortandad en algunas épocas de estos años pasados, en los años pasados, y ha provocado esto, pero también ya te digo que son muchas causas las que, por ejemplo, pues las especies invasoras pues tiene que ver mucho pues con las actuaciones también que estamos haciendo de la introducción, por ejemplo, de especies por las plataformas, es decir, que son muchas las causas que están haciendo que la biota marina pues esté cambiando, ¿no? Y a veces no solo el efecto también de los depredadores sobre el erizo, sino que incluso pues el erizo muchas veces cuando como les decía yo antes, las comunidades de algas pues están en sus condiciones más óptimas, a veces el efecto del erizo es mucho más difícil que se dé, pero ya cuando las propias comunidades de algas están afectadas por todos estos cambios, pues el erizo tiene como mayor potencialidad para seguir destruyendo eso y cambiando, ¿no?, esos ambientes. O sea que todo es, como ya les digo, como una red y una conexión de causas que a veces es difícil analizarlas por separado, ¿no? Lo que pasa que a veces la erradicación a veces es complicada. O sea que, hombre, se haría todo lo posible. Pienso yo que los propios actores, usuarios y todas las personas que desarrollaran esa actividad en esa ecoárea, ¿no?, pues realmente sería a lo mejor un proceso a tener en cuenta, ¿no?, una cosa a tener en cuenta. Por supuesto, porque sería eliminar si quieres, un factor transformador de esas riquezas que tiene esa ecoárea, y que sería bueno pues tenerlo en consideración.